Amados hermanos, mi nombre es Noelia Fernández en el canal Noelia Ama a Jesús y hoy vengo a entregarles una profecía que me entregó el Señor por medio de visiones. El Señor me viene revelando a través de visiones, estando despierta, a través de interpretación de lenguas también, estando en intercesión. El Señor me viene revelando los planes secretos del Vaticano y del Papa. El Señor me viene revelando acerca de lo que hacen encubiertamente en el Vaticano, me viene mostrando sobre los rituales que ellos hacen en el Vaticano encubiertamente, en secreto. El Señor me viene diciendo que el Vaticano va a sacar una nueva reforma religiosa donde van a legalizar varias cosas que hasta el día de hoy no están permitidas, al menos legalmente, dentro de la Iglesia Católica. Y el Señor me ha dicho que ya es tiempo de compartir esta visión con ustedes, hermanos, para que estemos alerta, para que el Señor quiere mostrarnos a su iglesia cuáles son los planes secretos del diablo. El Señor saca a la luz a través de sus profetas y de muchas personas en alrededor del mundo cuáles son los planes secretos del diablo, y Él quiere que lo sepamos y Él quiere que intercedamos por estas cosas que Él nos muestra y que estemos alerta. Así que vamos a orar. Oro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, envía tu Espíritu, Señor, para que yo pueda compartir esta revelación con claridad, Señor, que pueda compartir legítimamente lo que tú me mostraste, Señor. Ayúdame a no mentir, a no profetizar nada que tú no me hayas mostrado, Señor, y ayúdame a compartir este mensaje de la mejor forma. Espíritu Santo, ven y baja sobre nosotros, Señor. Inspíranos y toca a cada persona que va a escuchar este video, esta profecía, Señor, que me entregaste para la iglesia y para el mundo, Señor. Trabajan las personas que van a escuchar este video y confírmales en su espíritu, Señor, a través de la manera que tú tengas planeado, Señor, confirmarles. Pero, Señor, abre los ojos de tus hijos que tal vez están tibios, Señor, acerca de estas cosas, y te pedimos, Señor, por la gente que está en el catolicismo, por las amadas personas que están en el catolicismo, Señor, y en otras religiones falsas, por las personas que forman parte, que están de acuerdo con el moderno ecumenismo que se está desarrollando hoy en el mundo, Señor. Te pedimos que vengas, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y arda como un fuego interno, que nos haga saber si estas cosas, Señor, que voy a profetizar ahora, que confirmes para que ellos sepan, Señor, que vienen de tu parte, Señor, nuestro Rey Jesucristo Salvador. Te necesitamos en esta hora, Señor, te necesito en esta hora para... Dame la valentía y el coraje y la sabiduría y las herramientas que necesito, Señor, para poder compartir esta revelación con tu gente, Señor, con tus ovejas. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. La primera visión que el Señor me mostró era del Vaticano, hermanos. Yo vi como abajo del Vaticano, vi como un lugar secreto, era como un sótano a donde se reunían el Papa y los otros miembros del Vaticano que adoran al diablo en secreto. El Señor me mostró estas cosas, yo estas cosas no las vi en ningún lugar, no las leí, nadie me las dijo. El Señor me mostró en visiones lo que pasa en el Vaticano. Los vi haciendo como rituales satánicos, los vi en círculo, vestidos de negro y rojo, y vi como una estrella dibujada en el piso, la estrella, la famosa estrella del diablo, rodeada por un círculo. La vi en el piso y alrededor de esa estrella estaban estos sacerdotes que están ahí viviendo en el Vaticano, y vi también una mesa para hacer sacrificios y los vi reunidos con túnicas negras sacrificando bebés. El Señor también me mostró
que el Vaticano es como un centro de satanismo mundial, es una sede mundial de satanismo, es como la cuna del satanismo, y los que están más arriba en el poder del Vaticano, en autoridad, lo saben, pero los sacerdotes que están más abajo en importancia y en el poder, muchos de ellos no lo saben a esto, pero están encantados, tienen los ojos cegados a esta realidad, son como títeres en realidad del Vaticano. Después el Señor me mostraba en otra visión, en una segunda visión, una nueva unión de líderes mundiales ecuménicos que se está llevando a cabo en el Vaticano. Vi al Papa reunido con varios dirigentes de todo el mundo. Creo que eran presidentes, líderes de grupos y representantes de diferentes iglesias mundiales, no solamente católicas, era como una reunión ecuménica con líderes mundiales. Estos estaban en una reunión secreta, yo veía esta reunión secreta y estaban haciendo planes de cómo seguirían manipulando a la gente. Vi que hicieron una unión secreta entre ellos, como un grupo secreto, pero esta nueva unión se estaba por hacer pública, esta nueva unión está por salir a la luz, esta coalición estaba a punto de ser sacada a la luz, pero primero la realizaron en secreto. El Señor me reveló que pronto sacarán a la luz una nueva coalición entre ellos, una coalición ecuménica, algo así como un nuevo gobierno mundial o algo así que tiene que ver con la religión. Después el Señor me mostró en una tercera visión que el Papa estaba a punto de publicar una nueva reforma legal en la Iglesia Católica, una reforma religiosa. Después de estas visiones que el Señor me había mostrado, lo vi en una tercera visión al Papa en el Vaticano firmando un documento muy, muy importante. Luego vi que ese documento era duplicado y enviado a todas las iglesias católicas del mundo y a otras iglesias de otras denominaciones, a todas las naciones que forman parte del plan ecuménico que se está desarrollando mundialmente. Luego vi que este documento era una reforma religiosa, el Señor me lo mostró, me mostró que nuevas leyes que afectarán a los más débiles, son leyes engañosas, leyes adentro de la iglesia que van a provocar que la gente peque con más libertad. Esta reforma en realidad forma parte del plan de Satanás. Estas leyes afectarán a los más ignorantes, a los más inocentes, a los más vulnerables que concurren a estas iglesias católicas y demás. Vi viejitas, vi ancianos, los cuales pasan mucho tiempo en la Iglesia Católica, que quedaban desprotegidos por la Iglesia y dejados de lado. Estas son nuevas leyes que promulgarán escondidamente el pecado, darán al hombre más libertad para pecar. Ellos van a hacer nuevas reglas engañosas que van a llevar al pecado encubiertamente a la gente que forme parte de estas iglesias. De esta manera se van a aprovechar de los más frágiles, de los más ignorantes que en realidad no conocen bien a Dios, que no leen las Escrituras y que siguen a la Iglesia Católica y a los grupos ecuménicos que se unan a la estrategia del Papa y del Vaticano. Vi que los ancianos, los enfermos, los solitarios y los desesperados son los que más van a ser afectados por esta reforma. A ellos los sacerdotes y dirigentes de estas iglesias falsas les van a decir lo que tienen que hacer de acuerdo a los problemas espirituales que tengan. Supuestamente les van a dar soluciones a través de esta reforma, dirección para que encuentren la solución, pero en realidad el plan secreto y oculto y el resultado va a ser que terminen más oprimidas estas personas, más atadas por el enemigo, más aisladas y solas. Esta reforma no solo se aplicará a la Iglesia Católica, sino también yo veía que todas las iglesias que se unan a este grupo ecuménico mundial las van a aplicar.
El Señor me mostró en visión que los religiosos católicos con alta autoridad están al tanto de todo esto que se está gestando, saben que estos son los planes de Satanás y forman parte voluntariamente de este plan satánico. También el Señor me mostraba que muchas personas con autoridad dentro de la iglesia saben la realidad de lo que pasa, pero están hechizados, están encantados. No pueden salir de esto por causa de la hechicería que se ha hecho en ellos, de las maldiciones que están en sus vidas. Después yo veía y el Señor me mostraba un martillo enorme y me decía que oremos por estos sacerdotes que están encantados por la hechicería del Vaticano, porque nuestras oraciones son como un martillo que destruye estas mentiras, estos hechizos, que cortan estos hechizos en algunos curas de las iglesias católicas que no se dan cuenta de lo que está pasando en la alta alcurnia, digamos, del Vaticano, por tener los ojos cegados por este encantamiento. Nosotros tenemos que orar para que se despierten y puedan enterarse, para que puedan ver la verdad. Después, en una cuarta visión, el Señor me mostró otra vez en visión mediante interpretación de lenguas, estando en oración con otra hermana, oración de intercesión, me mostró otra vez una reunión en el Vaticano. Y estando ellos en la reunión en privado, en secreto, el Señor me mostró que el Papa y la gente que trabaja con él en el Vaticano, ellos estaban reunidos y vestidos de negro y rojo. El Señor me mostraba que cuando ellos están solos, se sacan los gorros esos que se ponen en la cabeza y se comportan como personas viles, porque no tienen respeto por ningún Dios en realidad. El Señor me mostraba que son unos falsos, que en público se comportan de una manera y se ponen los gorros en la cabeza y se visten con todas esas vestiduras que utilizan y se hacen los santos, pero que ni bien están solos en estas reuniones secretas se sacan este gorro como un símbolo de desprecio hacia Dios. Cuando ellos están solos en las reuniones, ellos muestran cómo son realmente. Yo los veía comportándose de una forma despreciable. Son muy mundanos y arrogantes en realidad, no son lo que aparentan. El Señor me reveló que entre todos ellos maquinan cuáles pueden ser las nuevas leyes de la Iglesia Católica, que hacen reuniones donde presentan ideas sobre cómo pueden llevar a la gente al pecado de la manera más rápida, pero encubierta, y que a su vez estas ideas están inspiradas por Satanás. El Señor también me mostraba que el Papa y su gente en el Vaticano trabajaban juntamente con brujas y brujos. Ellos tienen comunicación con estos para unirse y que juntos lleven a cabo los planes del diablo. El Papa y la gente que trabaja con él hablan con las brujas y las ponen al tanto de los planes del enemigo, y luego ellas van y atacan a la gente que concurre a las iglesias católicas y a las que están participando del ecumenismo, a los que se están uniendo al Papa. Los atacan espiritualmente para hacerlos más vulnerables y para prepararlos a aceptar esta nueva reforma religiosa que está por publicarse. Es decir, el Señor me revelaba que el reino del diablo trabaja juntamente con el Vaticano espiritualmente y que estos brujos y brujas tienen la tarea de ir preparando a la gente espiritualmente, especialmente cuando están durmiendo, para que cuando les llegue la noticia de estas nuevas leyes en la iglesia no se sorprendan y las acepten como algo normal. Yo veía cómo mientras dormían estas personas, las brujas, mediante diferentes métodos, les metían ideas en el inconsciente a las personas que están expuestas y que participan de estas falsas religiones. Después el Señor me mostraba que cuando la gente reciba esta reforma religiosa que permitirá que los miembros de la Iglesia Católica y de las congregaciones que se unan en ecumenismo con ella puedan pecar con más libertad y con la autorización de la Iglesia, muchos se van a quedar pensando:
se van a quedar meditando acerca de estas nuevas leyes para decidir si las tienen que aceptar o no. Vi gente en sus casas recibiendo la noticia de esta reforma que va a sacar el Papa y se van a quedar pensando qué hacer con eso. Muchos van a estar confundidos y dice Dios que a aquellos que verdaderamente lo busquen a Él dentro de la Iglesia Católica y las otras que se unan a esto, aunque estén en la Iglesia Católica, Él los va a guiar a la verdad, Él los va a inspirar y les va a dar claridad para que vean que lo que promueven estas nuevas leyes dentro de la Iglesia no está bien. Pero aquellos católicos que ya están perdidos en sus corazones, aquellos que dicen seguir a Dios, pero en realidad no es así, porque son falsos y están perdidos en el corazón, cuando reciban esta reglamentación se van a poner contentos, porque estas nuevas leyes les van a dar libertad para pecar con la autorización de la Iglesia. Van a ser como leyes del libertinaje, que les van a dar vía libre a los pecadores dentro de la Iglesia que ya pecaban, pero que encubrían sus pecados porque la Iglesia los condenaba. Ahora, en cambio, con esta reforma van a poder pecar sin que nadie los condene. Entonces vi cómo estos se ponían contentos porque ya estaban torcidos en el corazón. Y el Señor me decía que la verdadera Iglesia de Cristo debe orar e interceder por esto que está pasando y que está a punto de manifestarse, de salir a la luz. El Señor me decía que nosotros debemos avisar a nuestros hermanos sobre los planes del enemigo acerca de esto para que oren y intercedan. Porque Él me mostraba en visiones que nuestras oraciones en el Espíritu son como dardos para el diablo. De la misma manera en que el enemigo tira dardos a los cristianos en el Espíritu, cuando un cristiano ora, esta oración también funciona como un dardo contra los planes del enemigo. La oración que cada persona en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, dirigida hacia este tema, funciona como una flecha en el Espíritu, destruyendo lo que el enemigo hizo en la persona que recibe la oración. Nuestras oraciones destruyen los planes del diablo de hacer caer a una persona en esta reforma y aceptarla. Yo vi también que cuando lleguen estas nuevas reglamentaciones a las iglesias católicas y a las que se hayan unificado al Vaticano, a las que sigan al Papa en sus planes ecuménicos, estas van a festejar por estas nuevas leyes religiosas. Vi cómo se hacían misas especiales para darle la bienvenida y festejar que este documento había sido decretado, firmado por el Papa y distribuido por el Vaticano al mundo. Vi también la reacción de los fieles católicos. El Señor me mostraba y vi que algunas personas se levantaban de la misa y abandonaban la iglesia por no estar de acuerdo con esta reforma. Se van a dar cuenta de que algo está mal, pero otras personas van a estar contentas y se van a llevar una copia de este documento a sus casas para difundirla. Al igual que nosotros difundimos el Evangelio, ellos van a difundir esta reforma que va a aplicar el Papa. Vi que los homosexuales van a festejar porque esta reforma permitirá que el homosexual sea miembro activo y aceptado en la Iglesia Católica. Ellos van a tener más libertad dentro de esta iglesia, van a poder participar de las misas y de los rituales católicos normalmente. Vi viejitas que se pasan mucho tiempo en la Iglesia Católica porque están muy solas. Vi que se amargaban al ver lo que pasaba en la iglesia, que la iglesia se llenaba de homosexuales, y vi como muchas de ellas se ponían tristes y se sentían impotentes por no poder hacer nada para revertir la situación. Vi casamientos de gays y lesbianas autorizados legalmente por la Iglesia Católica. Vi que los curas bendecían estas uniones entre personas del mismo sexo.
Y vi que a su vez estas parejas de homosexuales, luego de casarse legalmente en la Iglesia Católica, adoptaban niños y que los curas lo permitían y bautizaban a estos niños, que recibían con aceptación estos nuevos tipos de familias. También vi que permitían el recasamiento. Vi a un hombre de unos 45 años que se había divorciado de su mujer y que iba a preguntarle a un sacerdote si lo podía casar de nuevo con otra, y el sacerdote les contestaba que sí, porque la nueva reforma lo permitía. Después vi que los sacerdotes les colocaban el rosario en el cuello a los niños pequeños y les pedían que vayan a sus casas a rezar por esta reforma. Y vi que los niños iban a sus casas y rezaban el rosario por los homosexuales, lesbianas, por los niños adoptados por ellos, por los que se quieren recasar y por todas estas nuevas leyes que había sacado el Papa. Esto es para ir preparándolos para que cuando sean más grandes todo esto les parezca normal y hagan lo mismo. Vi que estas nuevas leyes dejarán al descubierto, sin protección, a las viudas y a las señoras grandes que forman parte de estas iglesias. El Señor me insistía mucho con esto. Y vi que al parecer antes de esta reforma ellas tenían cierta cobertura de parte de la iglesia, pero que ahora con estas nuevas leyes van a quedar en el aire, van a quedar expuestas, sin ayuda y más vulnerables que nunca. Yo vi como el Papa se reía en el Vaticano por este documento que estaba a punto de sacar a la luz. Se reía de la gente que ignora cuáles son los planes secretos del Vaticano. El Señor reprenda al diablo y al Papa. Y vi que por dentro se engrandecía y pensaba: yo voy a hacer lo que quiero, y que se burlaba de la gente y se reía irónicamente de la gente que va a ser afectada por este nuevo edicto del Vaticano. Luego vi en visión como un grupo de niños varones en el Vaticano, que los curas se están entrenando o preparando para ser sacerdotes. Vi que este grupo de niños venía hacia donde estaba el Papa, y el Papa les hablaba sobre esta nueva reforma que están planeando reglamentar. Y vi cómo les daban copias de ella a estos niños que están preparando en el Vaticano. Y vi cómo los niños que son preparados y enseñados en el Vaticano se volvían homosexuales. Veía cómo cuando el Papa les entregaba esta copia de la reforma, los niños leían y estudiaban las leyes sobre la homosexualidad. Y luego se empezaban a mirar con lascivia entre ellos, porque al estudiar y aceptar esta reforma les entraban espíritus de homosexualidad. Vi que desde temprana edad, siendo niños, se volvían homosexuales. Por otro lado, Dios también me mostró que en la Iglesia Católica promueven el lesbianismo entre las monjas. Vi que en los conventos las monjas hacían orgías entre ellas, eran todas mujeres. El Señor me mostró que en las instituciones católicas se promueve más la homosexualidad que tener relaciones entre personas de diferente sexo, aunque lo hacen a escondidas. Es más común que tengan relaciones entre monja y monja o entre cura y cura que entre monja y cura. Es más común la homosexualidad. Hay más monjas lesbianas y curas gays que heterosexuales. El Señor me mostraba visiones también sobre lo que hacen las monjas y las curas en los conventos, en los internados, en el Vaticano y en toda institución religiosa católica. Y eran imágenes asquerosas, orgías, depravación, abuso de niños. Me mostró que las monjas tienen escondidos objetos sexuales
que utilizan en estas fiestas ocultas, hermanos. Vi cómo en los conventos e internados para mujeres las monjas van pasando y enseñando estas costumbres a las nenas y a las mujeres adolescentes que viven allí. Ellas les transfieren espíritus de lesbianismo a las niñas que supuestamente tienen a su cargo y las van contagiando con sus costumbres homosexuales desde temprana edad. Y vi cómo tristemente les enseñan que luego de cometer algún pecado de inmoralidad sexual, las monjas le decían a las internas: no importa si pecaste por haber tocado a tu compañerita, porque ahora solo tienes que arrodillarte en la capilla y rezar para pedirle perdón a Dios por lo que hiciste, y con eso basta. Y entendí que les enseñan a pecar, los vuelven homosexuales y después le dicen que si confiesan lo que hicieron, Dios los perdona, como si nada pasara. Y el Señor me dijo que cuando el Papa publique esta reforma, este documento será proliferado en el mundo. Va a ser como una semilla que crece y se hace planta, y esta planta larga semillas de nuevo y salen más plantas y así sucesivamente. Se va a ir dispersando por todo el mundo. Pero que las oraciones de los santos van a cortar algunas de estas plantas, pero no todas, porque es algo que tiene que darse, que tiene que pasar. Por eso el Señor me dijo que estaba dando esta revelación, porque Él revela los misterios y los planes secretos que los malos hacen a escondidas para que los que recibamos estas revelaciones, llamemos a los santos a interceder por esto. Y el Señor me pedía que yo comparta con la iglesia esta revelación, hermanos. El Señor me mostró que para que una persona sea protegida y no crea y caiga y participe de este engaño, ésta debe permanecer limpia en el espíritu, sus vestiduras deben permanecer blancas. Solo los que permanezcan lavados en el espíritu serán inmunes a caer de estas mentiras y doctrinas de demonios. Nosotros debemos permanecer santificados para que todo esto que va a pasar no nos afecte en ninguna manera. Me dijo el Señor: dile a mi iglesia que permanezca unida como un solo cuerpo, para que el diablo no nos despedace con estas nuevas reglas religiosas que se van a esparcir por todo el mundo católico y ecuménico. El Señor también me pidió que le diga a la iglesia que oremos especialmente por los niños, porque el diablo está detrás de esta generación. El diablo está levantando niños para él. El Señor me mostraba que los niños van a ser la generación que van a venir más fuertes que los grandes. Y vi niños escribiéndole como una carta a Dios, y el Señor me decía: yo quiero que los niños me hablen, que me escriban, que me hablen. Y me decía que nosotros debemos enseñarle a nuestros niños a no entrar en estas cosas, a no aceptar esta reforma que se va a transformar en algo normal y aceptado por la sociedad. Dios me decía que nosotros los padres debemos enseñarles a nuestros niños las cosas de Dios, para que todas estas cosas no les afecten y los lleven por mal camino, y para que no sean partidarios de estas cosas. El Señor también me decía que nosotras como madres cristianas debemos ser firmes y decir un no rotundo a estas cosas en nuestras casas, para que todas estas cosas que promueve la Iglesia Católica y todas las que se unan, los niños las van a conocer, se van a enterar y van a influir en ellos. Va a ser normal entre los niños el casamiento entre homosexuales, los recasamientos, los hijos adoptados en parejas gays y demás aberraciones. Esta reforma es un insulto hacia Dios, hermanos, y se va a levantar contra Él y va a promulgar
todo lo contrario a las leyes de Dios que encontramos en la Biblia, en las Escrituras, incluyendo el aborto y la posición de la mujer en la Iglesia, la cual el Vaticano busca exaltarla, el Vaticano busca colocar a la mujer en posiciones de autoridad que el Señor nunca permitió. La reforma buscará con éxito que todo lo que Dios dijo que no hagamos esté permitido para la religión católica y el ecumenismo. Dará vía libre sin condenación de parte de los dirigentes y autoridades del catolicismo al pecado y a la perversión, a la depravación y al degeneramiento total de la naturaleza del hombre. Así que, amados hermanos, lleven esta profecía, esta revelación que me dio el Señor en oración ante Dios para pedir discernimiento, para pedir dirección, para saber qué hacer con esto y para pedir unción, para interceder por todas las personas que deben ser rescatadas de estas falsas doctrinas, de esta falsa religión, de estas cosas que Dios nunca mandó que hiciéramos, hermanos. Yo amo a las personas, personalmente amo a las personas que son católicas y que están en otras religiones y deseo que se salven en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y por eso comparto esta revelación que el Señor me dio en amor. Pero también hay que hablar con la verdad, hermano, y nosotros, los que estamos adentro de la iglesia de Cristo, los que formamos parte de su cuerpo y que realmente tenemos el amor de Dios, debemos levantarnos y abrir las bocas, abrir nuestras bocas para que otros se despierten, así como nosotros estábamos en oscuridad anteriormente y el Señor nos llevó a la luz y nos abrió la boca a todas las mentiras y los engaños del diablo. Nosotros debemos trabajar y debemos ser la luz y debemos ser la sal del mundo para que otros vengan a Cristo y entiendan cuáles son los planes del diablo y puedan salir de estas mentiras y ser salvos y lavados en Jesús. Hermanos, abran sus bocas y compartan esta profecía y evangelicen a otras personas para que vengan a Cristo, para que puedan tener la misma paz que nosotros tenemos, para que puedan ser parte de las bodas del Cordero, hermanos. Bueno, hermanos, los bendigo grandemente en el nombre de Jesús y les pido que aquellos que compartan estas profecías, que las compartan, que dejen el mensaje fiel como están, hermanos. Y les agradezco a todos los que están ayudando a proliferar estos mensajes que el Señor me entrega para la iglesia, para ustedes, y sea toda la gloria para Jesús, para el Hijo de Dios, para el Cristo Redentor. Toda la gloria sea para Él, hermano. Yo solo soy un vaso que el Señor está utilizando para su gloria. Alabado sea, Señor, bendito sea tu nombre, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús, amén.